Damos inicio en este momento a nuestro webinar ¿Por qué se debe automatizar un centro de distribución? Que será dictado por Héctor Mayorga, consultor experto en tecnología de SDI. Héctor es ingeniero industrial de la Universidad Ricardo Palma con una maestría en administración de empresas de UCON, con más de 10 años de experiencia trabajando en el área de supply chain. Ha trabajado en el desarrollo de proyectos logísticos de mejora de procesos en el área de ingeniería de grandes compañías. Por medio de la herramienta pueden hacer preguntas, responderemos al final del webinar. Realizaremos también sondeos a lo largo de la presentación. Los dejo ahora con Héctor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestro webinar sobre por qué se debe automatizar un centro de distribución. El día de hoy vamos a ver los siguientes puntos. Vamos a hacer una pequeña introducción de qué es SDI. Vamos a hablar sobre los factores que definen una logística de excelencia, los desafíos de la logística. También veremos los objetivos de la automatización y culminaremos con un pedido de webinars anteriores que nos preguntaban sobre sistemas de clasificación en picking y en despacho. SDI es una empresa con experiencia colectiva mundial de más de 37 años que abarca todo el espectro de la logística y la cadena de abastecimiento, desde la consultoría, el diseño, la implementación, el mantenimiento y el soporte. Como integradores, somos la única compañía en la región que cumple con todos estos pasos mencionados. Es decir, se elimina los problemas de tener un consultor inicial y otra empresa que se encargue de la implementación. Como SDI, estamos presentes en oficinas y plantas propias en Estados Unidos, Brasil, México, Chile, Colombia y Perú. Y fue fundada en el año 1977 y nuestra oficina principal se encuentra acá en Pacoima, California. Tenemos más de 300 personas trabajando en SDI a nivel mundial y la empresa se enfoca en diseñar soluciones costo efectivas para nuestros clientes mediante la creatividad, conocimiento del negocio y la experiencia de haber implementado más de 400 centros de distribución a nivel mundial. Y estos 400 centros de distribución han sido implementados en rubros muy distintos, que van desde los alimentos, el área farmacéutica, el transporte, el retail, vestuario, e-commerce, operadores logísticos y demás. Es más, acá en Perú se hizo hace unas semanas, hemos terminado un centro de distribución para un operador logístico de celulares. Pasemos a ver el primer tema del webinar, que es ¿qué define una logística de excelencia? ¿Cuáles son los factores que definen una logística de excelencia? Y para esto les quisiera comentar una historia muy interesante sobre los Dabbawala. Los Dabbawala son un grupo de 4.800 personas aproximadamente que transportan alrededor de 175.000 almuerzos diarios a las oficinas de Mumbai durante un pequeño periodo de 3 horas. Cada una de estas latas de comida, de los almuerzos, es codificado por color para indicar la casa de donde ha sido preparada y a la oficina de donde se va a llevar esta comida. Y este servicio, lo increíble de este servicio es que cuesta $3 mensuales por inscripción y el ratio de error es de 1 en cada 16 millones de transacciones. Les comentaba esta historia de los Dabbawala porque este sistema de casi más de 100 años de antigüedad cumple con los 3 factores que, en mi opinión, definen una logística de excelencia, que son el nivel de servicio. Les comentaba que tienen un error en
en 16 millones de pedidos, los tiempos, que son 175.000 transacciones en un rango de 3 horas diarias, 3 horas en el día, y los costos, que les comentaba, pues es una inscripción de $3 mensuales por suscribirse a este sistema logístico. ¿Por qué es un sistema logístico? Y con estos 3 factores que estábamos conversando, que definen una logística de excelencia, llegamos a la siguiente ecuación, que en general, en mi opinión, es el objetivo de toda actualización y el objetivo de todo centro de distribución. Con la reducción de costos, más la mejora del servicio, más la reducción del tiempo, tenemos un incremento en el valor del cliente. Creo que podemos pasar al primer sondeo para hacer el webinar un poco más interactivo. Vale, Héctor, ya lo iniciamos. Nuestro primer sondeo es ¿cuál es el estado actual de su centro de distribución? Entonces la primera opción es empezando un proceso de diseño, o en medio de un proceso de diseño, empezando la implementación, a punto de salir en vivo con la operación y no tengo pensado un proyecto. Bueno, nuestros asistentes dicen que en un 28% están en medio de un proceso de diseño, mientras que otro 28% no tienen pensado un proyecto. Sigamos, Héctor. Muchas gracias. Interesantes las respuestas. Creo que en los siguientes slides vamos a ver cómo el desempeño del logístico del Perú, y no solo del Perú, sino también de la región, concuerdan con estos resultados que acabamos de ver. Pasemos al segundo tema del webinar, que son los desafíos de la logística. Y antes de conversar sobre los desafíos de la logística, me gustaría darles una visión de la cadena logística en general, y después nos podemos enfocar en los desafíos de nuestro centro de distribución. Hace muy poco estaba leyendo y conversando sobre el índice de desempeño logístico en el Perú, que es uno de los más bajos de la región. Y esto debido a múltiples razones, ¿no? Entre las primeras 3 es cómo se hace nuestra distribución. Y como vimos lo que estaba mencionando en el sondeo de hace unos segundos, pues la mayoría de nuestros centros de distribución en la región, contando Lima, contando Colombia, Chile y los demás países de la región, pues son manuales. También, hablando un poco más sobre Perú, nos afecta mucho el transporte, y eso tiene que ver mucho con el mal estado de las vías. Y el tercer punto, que para mí es el más importante, es la falta de infraestructura de nuestros centros de distribución, que nos lleva finalmente pues al aumento de los costos logísticos, ¿no? Entonces ahí comenzamos ya poco a poco a ver cuáles son los desafíos de la logística y cómo podemos mejorarlo, pues haciendo la automatización que vamos a hablar en unos minutos más. Acá tenemos un slide muy interesante. Está enfocado a Perú y depende del rubro de la empresa, pues es aproximadamente los costos de la operación logística. En el Perú, el costo total de la logística sobre las ventas es de aproximadamente un 30%. Y si vemos el pie completo, el costo de tienda sería el 55%, el transporte un 7%, la logística inversa un 8%, y como le mencionaba, el centro de distribución sería un 30%. Si nos enfocamos un poco en el centro de distribución, veremos que el terreno, los metros cuadrados, es un 25% de este costo del centro de distribución, el equipamiento un 15%,
y la mano de obra un 60%. Entonces, ahí poco a poco nos vamos dando cuenta que el costo de la mano de obra es bastante. Y si nos enfocamos solo en la mano de obra, veremos que el picking, la mano de obra del picking de la clasificación de los productos es casi el 42% del total, el despacho un 16% y las demás actividades suman un 42%. Nos damos cuenta que el costo de la mano de obra equivale casi al 18% del total de los costos de la operación. Y solo el picking nos da un 8%, ¿no? Es aquí donde los desafíos de la logística y los objetivos de la automatización comienzan a entrecruzarse. Ahora veamos en sí los desafíos de la logística y los desafíos de nuestro centro de distribución. Ya con estas señales vamos a poder ver que vamos a poder empezar a pensar que tenemos que empezar a automatizar. Uno de ellos es la extensa movilización de personas. Pues el diseño de nuestros procesos, los procesos actuales, nuestros CDs en la mayoría de los centros de distribución, desaprovecha el trabajo del personal que tenemos y de los equipos que utilizamos en la operación. Normalmente, más del 50% del tiempo son desplazamientos pues vacíos del personal dentro de cada área. Y no solo de personal, sino también de maquinarias. Y las maquinarias pueden ser los montacargas, las paletas, transelevadores, etcétera. Esto nos lleva también que cualquier producto, un producto X, producto Y, que llega desde la recepción hasta el despacho, se toca pues más de 6, 7, 8 veces, teniendo nuestra meta debería ser que no se toque ese producto, se toca lo más mínimo posible. Otro de los desafíos de la logística, hablando de personal, es el incremento de la mano de obra, no solo en la operación, no solo de los costos de operación, sino también los costos de supervisión. El Perú, en general, es uno de los países con menor costo salarial de la región. Estamos hablando aproximadamente de 7.000, 8.000 dólares anuales, más beneficios por empleado. Pero este número en los siguientes años está poco a poco subiendo y está aproximándose al nivel de la región. Es decir, se está subiendo al alto, ¿no? Uno de los temas importantes que estamos viendo acá también es el horario de trabajo extendido, la alta rotación de personal y los errores de la digitación y los reprocesos. La alta rotación de personal es importante porque es un problema fuerte. Hace poco estuve conversando con un gerente de un centro de distribución acá en Lima y me comentaba que es uno de sus desafíos más grandes, que el 30% que tiene un 30% de rotación de personal. Es decir, si él contrata a 10 personas este mes, al final del mes 3 de esas personas se iban a retirar del trabajo. Y esto le conllevaba a unos gastos excesivos en entrenamiento. Tenemos más desafíos de la logística, como la poca visibilidad del inventario y el mal manejo de la rotación de los inventarios. Nosotros, como logísticos, como personas que pasamos mucho tiempo en centros de distribución, sabemos que una de las metas de todo CD es reducir ese nivel de inventario, el nivel de inventario con lo que operamos, ¿no? Si puedo distribuir lo mismo con la mitad del inventario, mi rentabilidad sobre la inversión se duplica en porcentaje. Además, genero una gran ventaja, que es evitar la obsolescencia de mis productos. Y esto, sobre todo, está muy ligado a rubros como alimentos, ¿no? Donde son productos perecederos. Y la rotación, pues, es importantísimo para ese tipo de rubros. Tenemos, además,
mejor vida de los productos, tenemos el aumento de las devoluciones y la mayor variedad de los productos. Esta es una tendencia nueva, la mayor variedad de productos. Nosotros, al decir productos, estamos hablando de SKUs. Ahora tenemos más productos, más SKUs, más referencias, más colores, más tallas y también una mayor complejidad en el manejo de este inventario. Ya que, como mencioné, el producto tiene una temprana obsolescencia porque responde a tendencias puntuales del mercado, que son la moda, las estaciones. Esto es un gran desafío para nosotros los logísticos. También tenemos los pedidos de revisión frecuentes y el incumplimiento de las promesas de servicio. Podemos hablar un poco sobre el nivel de servicio, ¿no? El nivel de servicio, como definición, es el porcentaje de los pedidos que somos capaces de servir en un plazo adecuado. Este puede ser calculado dependiendo de la ocasión, dependiendo del rubro, dependiendo de la importancia del cliente y del consultor. Puede ser calculado en base a unidades, cajas, líneas, etc., ¿no? Y si nuestro CD puede atender más clientes en menor tiempo, esto puede ser cuantificado. Y pasamos a una parte muy importante, porque cuando uno justifica un proyecto de automatización siempre ve la reducción en la mano de obra, la reducción en los metros cuadrados, pero hay temas cualitativos como este que pueden ser parte de una justificación del proyecto. Pasamos a un par más de desafíos de logística, que es el comercio electrónico y la omnicanalidad. Es la tendencia que estábamos conversando hace un par de segundos, ¿no? Tenemos el cambio de un canal directo tradicional que siempre se usaba, ahora este canal, estos cross-channel, omnichannel, multichannel y canales cruzados que atendemos desde un solo centro de distribución. La tendencia ahora es que el consumidor tiene el poder, tiene la decisión y dice, bueno, yo quiero comprar desde mi celular, quiero comprar desde mi iPad, quiero comprar desde mi tablet y quiero que me lo lleven a la casa en la siguiente día, o en las siguientes 6 horas, las siguientes 4 horas. O lo compro en la tienda y les digo, ¿saben qué? Llévenlo a mi trabajo. Ha llegado el momento en que el consumidor, el comprador tiene mucho poder. Y como desafío de la logística, tenemos que ver, pues, ¿no? Que si nos damos cuenta que nuestro centro de distribución empieza a tener poco a poco mayor porcentaje de ventas de comercio electrónico, se empieza a tener este problema de cómo piqueo, cómo clasifico esos productos, cómo selecciono esos productos para poder enviarlos a las tiendas o a las casas o a UPS o a FedEx. Entonces empieza poco a poco el desafío. Por ejemplo, les comento un ejemplo bastante puntual sobre eso de comercio electrónico y omnichannel. De nuestra fuente de datos sabemos que en Estados Unidos el comercio por internet se va a incrementar en un 250% en los siguientes 3 a 5 años. Y si estamos hablando de si eres una empresa de retail, pues significará que las ventas por internet pueden llegar a ser casi el 10% de tu ganancia actual. Ya vemos cómo poco a poco los desafíos de la logística pues envuelven esto de la automatización, ¿no? ¿Pasamos al siguiente sondeo? Sí, Héctor. Bueno, el siguiente sondeo es ¿cuál es el factor más importante para el diseño de un centro de distribución? El layout, sistema WMS, sistemas de slotting, sistemas de automatización, todas las anteriores. Bueno, como vemos, el 67% de los asistentes creen que todas las anteriores son los factores más importantes y un 20% el layout.
¿Proseguimos? Sigamos, Héctor, sí. Excelente. Interesantes respuestas, ¿no? El 67% todos y si vamos poco a poco a tratar de ver cuál sería el más importante, vemos que el layout es el que lleva el mayor porcentaje con un 20%. Veamos los objetivos de la automatización, que es el tercer tema de nuestro webinar. Vamos a tener en cuenta un poco que estos son objetivos que yo pienso que son los más importantes. Hay muchos más, pero he tomado unos 5 o 6 de los que me gustaría conversar un poco con ustedes y ver después sus opiniones en el rubro de las preguntas. Tenemos como uno de los principales objetivos para mí la reducción de los costos laborales. Los sistemas de clasificación automáticos reducen la necesidad del personal, así como de maquinaria en nuestros centros de distribución. Eso es muy claro. Es una de las principales razones para poder automatizar. Y como les comentaba antes, es una de las principales razones para la cual podemos justificar un proyecto de esta magnitud. ¿Y por qué estos clasificadores automáticos, estos sistemas de clasificación nos ayudan en esto? Porque ahora el producto llega a la persona. En un centro de distribución actual, regular, de procesos manuales, la persona va al producto. Entonces, este cambio es muy importante. El producto va a la persona en el tiempo correcto y reduce el traslado de los mismos. Otro de los puntos importantes para automatizar, de los objetivos para automatizar, es la reducción de los metros cuadrados necesarios del centro de distribución. Cuando nosotros automatizamos, se mejoran los procesos y generalmente, por no decir siempre, se maximiza el cubo del centro de distribución. Es decir, usamos la altura total de nuestro centro de distribución. Teniendo en cuenta que en el último año en Perú el metro cuadrado de la renta del metro cuadrado ha subido de $6 a 7 o 8 dólares en algunos lugares, pues nos damos cuenta de la importancia que tenemos al maximizar este cubo, ¿no? Nos genera un gran ahorro. Otro de los temas para automatización es reducir la dependencia del personal no disponible. Acá estamos hablando de un punto bastante que ya lo conversamos anteriormente, ¿no? La alta rotación de personal. Uno de los beneficios principales es que las máquinas, los sistemas de clasificación pueden operar 24/7 y generan un aumento de la productividad pues de 2 a 3 veces de cómo se operaba de manera tradicional. Tenemos también la mejora en la seguridad y en la ergonomía del personal. Este es un aspecto muy importante y poco a poco estoy viendo en la región que se está tomando más en cuenta. Yo les comentaba, no sé, llegamos a comentar al principio del webinar, yo trabajé para una empresa de retail en Estados Unidos mucho tiempo, casi 10, 12 años, y se tomaba muy en cuenta esto. El operario tenía que estar con toda la seguridad posible y tratar de trabajar sin levantar mucho los brazos, sin agacharse demasiado. Yo poco a poco estoy viendo que en nuestros países de nuestra región se está mejorando el tema de la ergonomía. Y este tema de salud operacional cobra más valor ahora, inclusive, porque el tema de los sindicatos genera demandas de tipo laboral. Entonces, nos ayuda mucho la automatización. También tengamos en cuenta mucho algunos rubros. Por ejemplo, el rubro de alimentos, en donde se trabaja a temperaturas bastante bajas y es mucho más productivo automatizar esa área que está en temperaturas bajas
y eliminar operaciones de personal y se mejora la seguridad de los trabajadores. Tenemos como otro objetivo preparar pedidos a nivel de unidad. Ya lo comentamos poco a poco, la nueva tendencia esta, donde el cliente, el comprador, tiene el poder completo. Y la automatización, la tecnología en un CD nos da esa facilidad. Nos da la facilidad de preparar pedidos a nivel de unidad. Ya no enviamos la curva completa como antes, sino enviamos el SKU que requiere el pedido de la tienda. Así ya las ventas perdidas no van a ser culpas de nosotros, no va a ser culpa del almacén, culpa del logístico, sino ya viene un poco más entablado a las ventas, a las tiendas. Esta tendencia multicanal de la que estamos hablando bastante y es muy conocido, creo que este año o el año pasado he estado en unos, qué sé yo, 15, 20 seminarios y la mitad ha sido sobre multicanalidad, omnicanalidad, etc. Esta tendencia que estamos hablando nos lleva a tener más tipos de productos en el centro de distribución y esto combinado con la presión de reducir el inventario, con la presión de optimizar el espacio, pues ha dictado la necesidad de pequeños envíos y pequeños envíos con mucho más frecuencia a nuestras tiendas. Otro de los objetivos de la automatización es la mejora de la vida útil del centro de distribución. Acá tengamos en cuenta algo bastante importante. Cuando se comienza un proyecto de automatización, se empieza con una consultoría inicial. Esta consultoría se analiza por un promedio de 14 a 16 semanas ciertos factores, como son los pedidos diarios, las líneas por pedido, las unidades por línea, el tipo de producto, el número de tiendas, el número de personal, etc. Es un análisis muy cuantitativo que demora unas 14 a 16 semanas, como mencionaba. Pero este análisis no se hace para el año cero. Si yo estoy trabajando ahora, en el 2016, la consultoría, no se hace el proyecto para el año 2017, sino para el año 4 o el año 5. Normalmente este tipo de proyectos de automatización se diseñan para el cuarto año. Y si ustedes están en este momento viendo un proyecto de automatización desde cero, desde el inicio, hay una ecuación muy importante que seguir. Cuando planeemos este proyecto, planeemos que el terreno, los metros cuadrados que necesitemos, sean para 15 años. El número de posiciones de racks o shelving que sean proyectados para 7 años y el número de pedidos que se va a automatizar o que se va a clasificar, que van a recorrer el proceso, que sea para 4 años. Así mejoramos la vida útil del centro de distribución. Un par más de objetivos es reducir el porcentaje de error. Mediante los clasificadores automáticos nosotros podemos reducir el porcentaje de error llegando a una precisión de pedidos e inventarios de casi 99.9%. Estamos hablando de clasificadores completamente automáticos, y cuando estamos hablando de clasificadores semiautomáticos como el de la foto, que es un pick to light, donde también el operario está clasificando, pues baja un poquito más, pero sigue siendo una reducción increíble con el comparado actual de los centros de distribución manuales, que pueden llegar a 10, 12, 13% de error. Y al hablar esto de reducción de la porcentaje de error y al hablar de cómo se trabaja un centro de distribución actual, manual, pues normalmente tenemos unas 8, 10, 12 estaciones de control de calidad. Esas estaciones de control de calidad también desaparecen, porque ya el porcentaje baja a 99.9%. Y por último, a mí me parece bastante importante la visibilidad de la operación mediante KPIs, ¿no? Todo el mundo sabe que la automatización me va a dar
indicadores de productividad pues en el momento de cada uno de los trabajadores, de cada una de los turnos, de cada una de las áreas, y con eso puedo medir cómo vamos de acuerdo al día, ayer, al mes. Tenía unos indicadores muy precisos, y eso te le da pues la automatización. Pero yo incluía este objetivo más por otra cosa. En una visita a un centro de distribución de acá en Estados Unidos, hace más o menos unos 9, 10 años, fui creo que se puede decir el nombre, a Walgreens, que es una compañía farmacéutica. El dueño de la compañía tenía un hijo que tenía autismo. Entonces hizo que esta compañía sea muy abierta al tema de contratar personas que tenían ciertos impedimentos. El 50% de los trabajadores en los centros de distribución de Walgreens tienen ciertos impedimentos. Entonces había mucha visibilidad en este centro de distribución. Se podía ver televisores, pantallas donde se indicaba cuál era la productividad de cada uno de los trabajadores, y el supervisor podía ver la productividad de los trabajadores en tiempo real. Ahora ha cambiado muchísimo, ahora lo podemos ver en la tablet, lo podemos ver en el iPad, y es en segundos. Y lo que me comentaban los supervisores es que esta visibilidad de los KPIs entre los trabajadores incrementaba la productividad solo por eso en un 15%. Entonces la empresa no solo tenía la visibilidad de mi producto desde que entra al CD, desde la recepción hasta el despacho, sino también aumentaba mi productividad. Y en resumen, volvemos a la misma ecuación de siempre, ¿no? Los objetivos de la automatización están ligados a los factores explicados al inicio. La reducción de costos más la mejora del servicio más la reducción del tiempo nos da una mejora del valor del cliente. ¿Pasamos al siguiente sondeo? Sí, Héctor. Gracias. Listo. El sondeo es: ¿qué nivel de automatización tiene su centro de distribución? Sistema de conveyors, put to light, clasificación de cajas, otra metodología no mencionada o ninguna. Bueno, como podemos ver, el 68% de nuestros asistentes dicen que ninguna automatización tienen en su centro de distribución. Recuerden que por medio de la herramienta también pueden hacer sus preguntas y estaremos pendientes. Puede seguir, Héctor. Muchas gracias. Disculpa, no pude recibir cuál fue el porcentaje. El 68%. 68% que no tienen ninguna automatización. Ninguna automatización. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es otra metodología no mencionada, con un 18%. Perfecto. Es interesante este tipo de respuestas porque ahora nuestro último tema del webinar, y voy a verlo de una manera muy rápida, a pedido de webinars anteriores, es sobre la automatización del picking y la automatización del despacho. Como pudimos ver en los slides anteriores, vemos que aproximadamente el 8% del total del costo logístico puede ser la mano de obra del picking, ¿no? Y el 10% puede ser la mano de obra del picking despacho. Entonces vamos a ver un poco de algunos sistemas que nos ayudan a la automatización del picking. Normalmente un centro de distribución manual pues piquea con papel, y el ratio de una persona que hace una clasificación con una hoja de Excel es de 150 productos por hora. Cuando hablamos de radiofrecuencia, es decir, cuando ya empezamos a incluir los escáneres, y hay diferentes tipos de escáneres que vamos a ver una mirada muy rápida,
podemos llegar a 250 unidades piqueadas por hora. El voice pick nos ayuda un poco, que es muy parecido, solo que en vez de que nosotros recibamos el pedido en nuestro escáner, en nuestra pantalla del escáner, lo vamos a recibir por medio de voz. Los carros de luces 400, el Pick to Light y el Put to Light nos da de 350 a 850 productos picados por hora por persona, el Tilt Tray 1000 y el Sort Track 1500. Y esto lo definimos de acuerdo mucho al costo, ¿no? Vemos el costo define cuál de los productos, cuáles de los sistemas de automatización podría usar. La precisión del pedido es otro factor importante, el crecimiento de la empresa. Si sabemos que la empresa va a crecer mucho en los siguientes 3-4 años, pues depende de eso va cualquiera de los sistemas. Y la limitación del espacio. Por ejemplo, para productos, para piqueos de radiofrecuencia, voice picking, o de carros de luces, pues se necesita el shelving, que ocupa bastante espacio. Si estamos hablando de limitaciones de espacio, podemos poner como sistemas como el Sort Track o el Tilt Tray, que te ocupan muy poco espacio, son muy pocos trabajadores, pero la productividad, como ustedes ven en el slide, es bastante grande. Vamos a darle una muy rápida ojeada a los sistemas que estamos viendo. El picking de escáner por radiofrecuencia, como ustedes ven en las fotos, hay diferentes tipos de escáner. Puede ser escáner de anillos, donde tengo la mano desocupada y puedo usar las dos manos para cargar los productos, o también tengo el otro escáner en donde tengo la mano ocupada con el escáner, pero puedo ver cuál es el siguiente pedido o a dónde tengo que dirigirme, la información que me da la pantalla. Esto se puede usar con carros. Puedo poner en un carro, puedo poner 4 pedidos, 6 pedidos, dependiendo de cómo ha sido configurada la producción. Y como vimos anteriormente, clasifica hasta 250 productos por hora por operario. Tenemos el picking por voice, que es, como les mencioné, muy parecido al anterior. La única diferencia es que el pedido me lo dan por voz. Es muy interesante porque esto ha mejorado bastante. Yo cuando trabajaba hace 13, 14 años en una empresa de retail acá en Estados Unidos, el pedido llegaba bastante lento. Es más, tuvimos que implementamos el sistema de picking por voice y tuvimos que sacarlo porque no fue lo suficientemente efectivo. Pero ahora la tecnología ha cambiado bastante, es mucho más preciso, y la velocidad del picking es mucho mejor que el de escáner de frecuencia. Las tecnologías ahora son multilenguaje, uno puede definir el lenguaje que tú quieres escuchar para que te den el pedido, y es muy fácil de usar y es muy fácil de entrenar también. Y la clasificación puede llegar hasta 300 productos por hora por operario. Acá tenemos el piqueo de Pick to Light y el piqueo de Put to Light. Para mí es el principio de una automatización, porque no es muy caro. El Pick to Light y el Put to Light son sistemas que no son muy caros, pero como vimos en el slide anterior, puede duplicar la productividad de un piqueo manual. Y acá vemos que pues se integran módulos de Pick to Light con transportadores, como vemos en la foto. La caja puede ser escaneada y puede ir a la diferente estación que requiere el producto, y es un ruteo inteligente que me lleva este producto a la zona. Se termina de coger todos los productos porque la luz me está indicando qué producto elegir, y cuando termino cierro la caja, lo pongo en el conveyor principal y me manda a la siguiente estación a que sea piqueada de nuevo. Clasifica hasta 850 productos por hora, de 350 a 850 productos por hora. Y el Put to Light es lo mismo, ¿no? Como veíamos en el Pick to Light, cada luz es un SKU, y acá en el Put to Light cada luz es una tienda o es una orden de pedido, y el procedimiento es exactamente lo mismo. Tenemos el Tilt Tray.
o el Minitil, como le comentamos, como lo llamamos nosotros en SDI, es un producto diseñado y patentado por SDI. Permite usar pedidos de tipo e-commerce, tipo despachos, despachos y logística inversa, productos bastante pequeños, ideal para medicinas y para cosméticos, y llega a clasificar hasta 120.000 productos por día, con 8 operarios, con picos de 12.000 productos por hora. Acá el procedimiento es muy fácil, hay 8 estaciones y el operario pone, después de leer el master carton con 15, 20 productos, pone esos 15, 20 productos en las bandejas amarillas que vemos en la foto, y la bandeja va como un carrusel, y cuando llega a la orden de pedido indicada, hablemos la tienda número 55 por ejemplo, la bandeja se voltea y el producto cae al tote, al cartón de orden de pedido. Y tenemos como último sistema de automatización de clasificación de pedidos el SortTrack, que es bastante parecido a Minitil, también es un diseño patentado por SDI, y la diferencia es que puede subir y bajar de acuerdo al espacio, es como una montaña rusa. Y también podemos usar productos más grandes, no solo productos pequeños, sino también pueden ser productos como ropa y diferentes tipos de cosas más grandes. En este caso pueden llegar a picos de 25.000 productos por hora. Ahora, como última parte de nuestro webinar, hablemos un poco de la automatización del despacho, que es otro de los puntos importantes de una automatización en un centro de distribución. El picking, el despacho, es donde se puede ahorrar más dinero y donde se puede mejorar la productividad de manera más eficiente. Acá estamos hablando básicamente de sorters. Tenemos los sorters donde los productos van a ser enviados a las tiendas, a las tiendas o a los muelles de nuestro centro de distribución. Tenemos un MDR que puede despachar 3.000 cajas por hora a una velocidad de 180 pies por minuto. El pop-up wheel, que nos da un despacho de 6.000 cajas por hora, igual que el belt sorter. Y lo más común en centros de distribución automatizados es el shoe sorter, nos da un ratio de 12.000 cajas clasificadas por hora con una velocidad de 550 pies por minuto. De estos 4, a mí me parece el más importante el shoe sorter, así que explico un poco del shoe sorter para terminar el webinar. Como les mencionaba antes, mucho depende también de qué factores necesito para poder definir cuál de los sorters voy a instalar en mi centro de distribución, el tipo de la caja, el tamaño y peso de la caja, la velocidad que quiero que vaya, el espacio entre cajas es importante. Ustedes saben que siempre hay un escáner que lee el código de barras de la caja para que esta sea enviada a cualquiera de las caídas de los muelles o de las puertas. El shoe sorter es el mejor en ese sentido porque el espacio de las cajas tiene que ser solo de 6 inches, no más de eso. Ustedes saben, si se pegan mucho las cajas, pues el escáner no va a leer, va a leer 2 cajas como si fuese una. Y este espacio entre cajas también nos ayuda a reducir el espacio del sorter al final en nuestro centro de distribución. Acá tenemos una foto de un shoe sorter. Como les decía, me parece que es la mejor forma de clasificar para despacho. Permite clasificar alta cantidad de cajas con altos rendimientos de productividad y confiabilidad y precisión en la clasificación. Y no solo nos permite clasificar cajas, sino también bolsas plásticas, paquetería, cajas de cartón, totes plásticos, etc. En el último centro de distribución que instalamos, pusimos un sorter de 24 caídas que nos despachaba 250 cajas por día en 3 turnos. En general es eso el objetivo del webinar, y como siempre vamos a la ecuación que les mencionaba, ¿no?
Muchas gracias a todos y si tienen algunas consultas o preguntas, pues podemos pasar. Bueno, Héctor, aquí tenemos algunas preguntas. La primera es, ¿cuáles son los beneficios de la automatización en un centro de distribución? Los beneficios fue lo que conversamos, ¿no? Hay varios temas como la reducción del personal, que para mí es lo más importante, porque siempre vamos al tema de eh, cómo puedo justificar un proyecto de esta magnitud. Siempre cuando conversamos con la gerencia de logística, con los gerentes de supply chain, con los jefes de almacén, me dicen, nos gustaría tener este tipo de automatización, pero ¿cómo lo podemos justificar a nuestra área financiera? Entonces vemos varios puntos importantes que son cualitativos y cuantitativos. Cuando hablamos de puntos cuantitativos, estamos hablando de la reducción de personal y la reducción de los metros cuadrados. Viendo al ratio que estábamos hablando de $7,000, $8,000 por personal y hablando de 6 a 8 dólares por metro cuadrado, pues ya vamos viendo un poco el retorno de la inversión. Pero también hay temas muy cualitativos como la reducción del error. Eso es importantísimo porque nos mejora la calidad de las ventas. Ya no hay ventas perdidas. Entonces, podemos ir jugando con este tipo de beneficios para poder ver cómo podemos justificar un proyecto de esta magnitud. Vale, Héctor, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo debe ser el proceso de automatización en el tiempo? Es decir, ¿se debe hacer todo en toda la automatización de una o debe ser paulatinamente? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque esa es una de las consultas que se hace en casi todas las reuniones que tengo, es la primera pregunta que surge. No, dependiendo mucho de la consultoría que se hace a la empresa. Yo siempre recomiendo, antes de partir con un proyecto de esta magnitud, ir con la consultoría. La consultoría es bastante, no es rápida, son 14 y 16 semanas, pero el costo comparado con el proyecto es bastante bajo. Entonces, esta consultoría nos va a decir cuáles son los puntos o las áreas que necesita automatización. Como vimos en los slides anteriores, las áreas más importantes siempre son el picking y el despacho, pero a veces solo se debe hacer el picking o a veces solo podría ser el despacho, o de repente este análisis, esta ingeniería nos dice no, hay que hacer una automatización completa del centro de distribución. Entonces, respondiendo a tu pregunta, depende mucho de la consultoría, pero en base a eso se puede ir por fases, definitivamente. Gracias, Héctor. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuáles sistemas de automatización de almacenamiento son adecuados para una compañía de textiles? Perdón, me decías, ¿qué tipo de automatización De iría para almacenamiento. de almacenamiento? Sí. Depende. De almacenamiento estamos hablando de los racks o de los shelving, depende del producto. En una compañía de textiles probablemente estamos hablando de rollos de tela de repente. Entonces los cantilevers sería lo más adecuado. Los cantilevers son unos racks largos en donde puedes poner estos rollos de tela. Y dependiendo mucho del producto, pues podrían ser los racks selectivos o los racks dinámicos. Acá estamos hablando si el producto es de muy alta rotación o el producto es de muy baja rotación. Pero en definitiva para textiles, si estamos hablando de rollos de tela, serían los cantilevers. Gracias, Héctor. Otra pregunta más es, ¿cómo debe ser la implementación del WMS y la automatización de sistemas? ¿Cómo debe ser este proceso? Interesante pregunta, muy buena. Siempre se tiene la idea de que el WMS debe ser
instalado antes de que empiece un proyecto de automatización. Y yo no concuerdo con esa, en mi opinión no concuerdo con esa metodología. Yo creo que el WMS debe estar a la par del proyecto de automatización. Es más, en las consultorías nosotros indicamos cuáles son los requerimientos que el WMS debe tener para una automatización de clase mundial. Los sistemas de clasificación, todos los sistemas de clasificación, no solo los SDI, tienen un WSS, que es el software de cómo se maneja la máquina. Y este WSS tiene que interactuar con el WMS que se va a instalar. Entonces esta interacción tiene que ser bastante buena. Yo creo que el WMS y la automatización tienen que estar instalados a la par. Vale, Héctor, gracias. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué se debe tener en cuenta en la automatización cuando se debe integrar dos sistemas, WMS y ERP? La interacción. La interacción del WMS con el ERP y con el WSS, que es el software de las máquinas, es lo que más cuenta. Y en general todo, en general un TMS, que son los software de ruteo, todos estos softwares tienen que ser interactuados y tienen que ser muy previamente analizados antes de cualquier sistema o cualquier proyecto de automatización de esta magnitud. Listo. Muchas gracias, Héctor. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la tendencia de los procesos de acondicionado o packing en los sedes actualmente? ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la tendencia de los procesos de acondicionado o packing en los sedes actualmente? Los procesos de acondicionado. No entiendo bien a qué se refieren con procesos de acondicionado, pero... Sí, es más a los procesos de valor agregado. Perfecto, el valor agregado. Bueno, ese también es una consulta interesante. Dependiendo del tamaño de la empresa, ahora, últimamente, las empresas están negociando mucho con sus proveedores. Entonces, por ejemplo, acá hay muchas empresas, en Estados Unidos estoy hablando, que negocian con el proveedor y le dicen, ¿saben? Mándame el producto ya con RFID instalado. Y el proveedor tiene que enviarlo porque si no perdería la cuenta de esta empresa grande. O mándame el producto con la piocha ya instalada. O mándame el producto con el precio en cierto sitio de la prenda. Es decir, el valor agregado, las áreas de base se están reduciendo considerablemente en los centros de distribución de Estados Unidos sobre todo. Y yo veo que esta tendencia se está yendo a nuestros países de nuestra región. Me parece que estas áreas de base, estas áreas de valor agregado se van a reducir considerablemente en el futuro, viendo cómo el centro de distribución o la empresa va negociando con sus proveedores. Muchas gracias, Héctor. Vamos a pasar ahora al sondeo y vamos a dar espacio para que hagan las últimas preguntas y pasamos a las últimas preguntas antes de finalizar. Genial. Listo. Entonces pasamos al último sondeo. ¿Sus expectativas acerca del webinar fueron completamente satisfechas, poco satisfechas o insatisfechas? Muchas gracias por sus respuestas. Pasamos a las últimas preguntas. La primera es, ¿cuándo es conveniente tener un centro de distribución propio y cuándo rentar el servicio? Otra de las consultas que siempre he escuchado, ¿no? Es dependiendo de
de la cantidad de dinero que se quiere invertir en esta primera fase. Es a veces conveniente tener un operador logístico porque se ahorra un poco de dinero y se comparten los gastos. Pero yo siempre he tenido la idea de que si queremos empezar un proyecto de automatización o un proyecto de un CD, se debe tener un CD desde el inicio. Esto nos ayuda mucho, por ejemplo, en el tamaño de las puertas, en la cantidad de puertas de despacho, en la cantidad de puertas de salida. Nos ayuda en la altura del centro de distribución. Ahora que estábamos hablando del costo del metro cuadrado, sabemos que la altura es básica. Entonces, si maximizamos el cubo, pues ahorramos mucho dinero. Y cuando empezamos un centro de distribución desde cero, pues tenemos todas esas características y esas habilidades que podemos implementar, a diferencia de un operador logístico. Muchas gracias, Héctor. Nuestra última pregunta es, ¿cuál es la recomendación para almacenamiento de prendas de vestir y accesorios en la automatización del CD? Para automatización de prendas de vestir, de retail, yo recomiendo bastante el Bombay Sorter o el StoreTrack, que son sistemas de clasificación bastante productivos. Estábamos viendo que un SortTrack puede llegar a casi 800 o 1500 unidades clasificadas por hora. Antes son niveles bastante altos de productividad que nos ayudarían mucho a la productividad para este tipo de empresas, ¿no? El tipo de retail. Y si estamos hablando del almacenamiento, pues es un almacenamiento bien básico, ¿no? Estamos hablando de los racks para las paletas y de los shelvings para los productos unitarios. Muchas gracias, Héctor. Bueno, damos así finalizado al webinar. Muchas gracias, Héctor, por tu Muchas tiempo. gracias a ustedes. Gracias por su tiempo. Gracias. Las preguntas que no fueron respondidas durante el webinar serán respondidas por medio de la herramienta. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.